¿Oyeron? La incredulidad también ataca a los cristianos. Así que yo les invito a que oremos para estudiar hoy la última parte, el último dardo. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu amor, por este nuevo despertar, por tu bendición. Gracias, Padre Celestial, porque podemos respirar un aire limpio, porque tú nos cuidas, tú nos guardas, porque dormimos, pero nos levantamos, Padre. Nuestro espíritu va a ti, oh Dios, y tú renuevas la fuerza como el águila. Cuando subimos a tu presencia, oh Dios, tu bálsamo cae sobre nosotros, o soplas aliento sobre nuestro espíritu. Y venimos con una renovación, Señor, y te digo que venimos porque tengo conciencia, Padre, que tú eres el que nos das un nuevo despertar. Porque perdemos todos los días la conciencia cuando nos dormimos, Padre. Pero mi espíritu y el espíritu de mis hermanos están en tus manos. Y tú decides darnos un nuevo respirar. Tú decides darnos un nuevo día. Tú decides darnos una existencia en esta tierra. Gracias por este despertar maravilloso, porque podemos ver la luz, porque podemos llegar ante ti para agradecerte lo bueno, lo maravilloso que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por la vida de mis hermanos, porque tú hoy tomarás las agendas de ellos. Tú, Padre Celestial, irás delante de los que trabajan. Señor, tú los guardarás, tú los librarás del mal. Señor, tú los traerás de regreso. Padre, gracias por la disposición de cada uno levantarse de madrugada y buscar tu presencia. Bendice la familia, bendice la alacena, bendice los trabajos. A quien no lo tiene, abre puertas, Padre. Señor, somos tu pueblo y nos levantamos en tu hora porque queremos hacer tu voluntad. Enséñanos día a día, Padre Celestial, a cómo ser unos seguidores tuyos, no religiosos, Padre. Queremos ser semejante a lo que fue tu Hijo, teniendo tu carácter, tu ADN y tu manera de proceder en la tierra. Guárdanos en el hueco de tu mano. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Para los que toman nota, derrotando la incredulidad. Uno de los obstáculos más grandes que poseemos los cristianos es que necesitamos ver algo extraordinario con milagros o señales para creer en Dios. Y de eso no somos exentos nosotros, los seres humanos, todos cristianos, no cristianos, para creerle a Dios, necesitan ver una señal en su vida. Entonces, cuando les decimos que para ser salvo necesitas solo tener fe, ¿les parece raro? ¿O no entienden la importancia que esta virtud tiene? Estas personas que llegan al evangelio sin que se les haya ocurrido algo extraordinario en su vida, el día que lo viven entienden que nuestro Dios es real y experimentan paz, experimentan el gozo del Señor y llegan a sentir ser perdonados y ser salvos. Llegan a entender lo que tú y yo sabemos, que es necesario creer primero para ser salvo y hay que tener fe para recibir los beneficios del Padre. Es interesante saber que cuando somos creyentes es necesario entender que la incredulidad puede tocar la puerta en nuestras vidas. No somos exentos de tener un lapsus de incredulidad. Así es que yo siempre he dicho, pastores, ministros, siervos, como le querramos poner nombre, títulos, apóstoles, querubines, todos los títulos terrenales que he oído yo, ninguno de ellos es exento porque somos humanos.
Y desde el inicio de la Biblia, estos 4 elementos que son los dardos peligrosos de Satanás están acosando a la humanidad. Así es. Así es que somos humanos todos. Y ahí es donde yo quiero que este pueblo, esta familia que Dios me ha dado tenga conciencia. Todos sentimos cansancio. Todos sentimos un noche de, ay, déjame 5 minutos más en la cama. Sobre todo cuando llueve. Cuando los huesos a uno se paran y están crujientes. Todos hemos sentido las mismas sensaciones que puedes sentir tú. Las siento yo. Lo único es que hay una palabra que a los que somos un poco más maduros en el Evangelio nos levanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya. Esa palabra me quita la vejez, los años, me quita lo crujiente. Esa palabra me llena tanto mi espíritu que digo, ajá, y si tú estás conmigo, ¿qué contra mí? ¿Quién viene contra mí? ¿O qué cosa me ha quedado pequeña? No, Padre, contigo yo soy más que vencedores. Y lo puedo decir con propiedad, porque saben una cosa, he aprendido en 4 días a manejar una bicicleta. Bajé mi YouTube, entendí los conceptos de cómo aprender a manejarla sin caerme. Los entendí, los puse en práctica. Y el domingo me solté. Le dije a José, ven, acompáñame y siéntate. Él me impulsó 2 veces y la tercera vez me fui. Y le decía, Espíritu Santo, ven conmigo. Hermano, todo lo podemos cuando tenemos un Padre quien está a nuestro lado y nos da la capacidad, nos da dominio propio, nos da su carácter. Y ahí es donde yo quiero llevarlo. Nada nos queda imposible. Recuerda que el mismo Señor lo reconoció el día que transformó, cambió las lenguas del ser humano en la Torre de Babel. Le dijo al Hijo y al Padre, estaban los 3 juntos, y le dijo, hemos hecho al hombre a tal capacidad, conforme a nuestra imagen y semejanza, que todo lo que ellos se propongan, nada les será imposible. ¿Oíste? Nada. El bloqueo mental lo tienes tú cuando no conoces al Padre, cuando no sabes cómo te hizo. Pero el día que tú conoces las capacidades que Dios te ha dado, tú vences el miedo. Ya estuvimos estudiando el miedo, el desánimo. Hay 4 dardos y este también es dañino, la incredulidad, y toca también la vida de los cristianos. Es interesante saber que cuando somos creyentes es necesario entender que la incredulidad puede también tocar nuestra vida. A pesar de estar dentro de un grupo de hermanos, hemos recibido bendiciones de Dios dentro de nuestro ser. Pero dentro de las Escrituras vemos que existieron hombres que anularon por un momento su mirada, dando cabida a este dardo peligroso del enemigo. Es por eso que al día de hoy vamos a estudiar cómo derrotar la incredulidad. Ella se derrota, pero cuando aprendes cómo, cuando le cierras la puerta. Por eso es tan importante los conceptos hebreos, porque nosotros dentro de nuestra filosofía sabemos que hay conceptos que necesitamos ser absorbidos dentro de nuestra mente, entendidos, porque tú no sigues lo que no entiendes. Tú te quedas en la liviandad por falta de conocimiento. La Biblia lo dice. La falta de conocimiento te lleva a errar. Pero el día que tú posees el conocimiento y los conceptos, los haces parte de tu filosofía, de tu forma de vida, de tu manera de pensar, dentro de tu moral, hermano, usted es inconmovible.
Usted sabe afrontar las situaciones que el Mesías afrontó en la tierra. Veamos cómo se define en el Nuevo Testamento la incredulidad y cómo ataca y la manera como la vamos a derrotar. Primer punto es, dentro de las Escrituras, la encontramos en el Nuevo Testamento y aparece como un nombre, aparece como un adjetivo y aparece como un verbo, la incredulidad. Primera palabra. Vamos a verla cómo es como nombre. Su nombre en griego, ya ustedes están familiarizados con esto. Ustedes saben lo que es oligopisto, ¿verdad? Ustedes saben lo que es megapisto, ¿verdad? Bueno, vamos otra vez al griego. Como nombre se llama apistía. Es un verbo irregular. Acuérdense, y aquí hago un paréntesis. Acuérdense que cuando estudiamos nosotros, dentro de cualquier idioma, nos vamos a encontrar verbos irregulares. Uno de los verbos que más trabajo me dio a mí fue caber. Ese verbo para mí fue mortal. Que yo diga, yo quepo, tú cabes, él cabe. Nosotros cupimos o cabemos. Porque en sus conjugaciones todas son diferentes. Cuando tú vas a decir, dame un cupito, ¿será que yo quepo? Ya no es yo cabo. Yo quepo. Vente, siéntate a mi lado. Tú cabes. Ya es otro. Y es el mismo verbo. Igualmente pasa cuando tú tocas la palabra pistía. Apistía. Acuérdate que nosotros lo vimos como megapicto y oligopicto, que eran las grandes fe, los hombres de las grandes fe y gente de poca fe. Pero ahora te vamos a tropezar con la misma raíz, pero esta vez la tienes como nombre. Apistía. Ese es su nombre. La preposición a, y entramos a entender la preposición. Recuérdate que nosotros tenemos preposiciones. Son 14. A, antes, bajo, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces, vamos a tocar la primera. A, en griego. Esa preposición significa sin. Y pistía, que ustedes lo saben qué es, significa fe. O sea, sin fe o muy poca fe. Sería, conjugándolo, un oligopisto. Hasta aquí me he hecho entender. Familia. Amén. Amén, amén, así es, entendido, señor. Bueno, pero, y es necesario que tengamos todo claro para poderlo entender, hermano, porque de no, cuando ustedes se me tropiecen en una Biblia de estudio con las raíces, me quedaron groggy. Pero esta apistía aparece en la vida del creyente cuando aparece la dificultad, la prueba, cuando llega toda diversidad de obstáculos o tribulaciones. Todo les toca la apistía. Bajan un poco, menguan un poco, así sea por minutos, por horas, por día, mengua la pista. Mengua la fe. Segundo punto. Cuando vemos esta palabra como un adjetivo,
que califica el sustantivo. Cuando tú entras en la Biblia, tienes que tener todos los conocimientos claros, familia, para poder nosotros entendernos. En griego, ya ustedes saben qué significa a, ¿verdad? Significa sí. Pero aquí ya cuando es adjetivo es apistos. Y ya sabemos que a es sin y pistos, fe, sin confianza, también se define como incrédulo, que necesita ver para creer. Y de una vez cuando hablamos que hay gente que necesita ver para creer en Dios, se nos viene un personaje a la cabeza, a los que leemos un poquito más la Biblia. Tomás. Ese era un apisto, ¿verdad? Y esos son los tipos de personas. También te dije que esta palabra se define como verbo, que está en la Biblia, y se llama apisteo. ¿Y qué significa? A es sin, pisteo, sin fidelidad, sin obediencia, sin seguir siendo fiel a las promesas de Dios, a lo que el Señor ha dicho, a la palabra, que no le cree, que no la toma para sí, es un apisteo. Aquella gente que está en la iglesia se sienta, pero en el momento de tener una dificultad no son capaces de apropiarse de la palabra y decir, mira, yo voy adelante, yo esta vez no voy a llamar al pastor Arrubla, ni al pastor Huarte, ni a Linda, ni a Evelyn, esta vez, ¿sabes? Ni a Will. A Wilson Castro tampoco lo voy a llamar. Esta vez yo voy a meterme al baño y en el nombre de Jesús, y empiezan ella a ungirse, a reprender, a sacar lo que está malo dentro de ella. Ahí es donde fallan la fe de muchos, porque no hacen realidad lo que se ha escrito, lo que se ha estudiado, lo que se ha vivido. Es un apisteo. Amén. Vemos que cuando lees la palabra, vas a encontrar que cuando tocan la parte de fe, de creerle al Dios que nosotros tenemos, cuando tocan esta palabra de incredulidad va ligada con la duda. Porque primero entra la incredulidad, para que sepa. Y la incredulidad te hace dudar cuando llega a tu mente. Primero te hace la pregunta, ¿qué será? ¿Será? Si ya te has hecho la pregunta alguna vez en la vida, ¿será? Es porque ya no estás creyendo. Entonces vas a divagar en tu mente en que sí, lo hago o no lo hago. Ya eso es duda. Y así de sutil entra Satanás para tirarte un dardo. Un dardo encendido. ¿Será? Jesús le dijo a Pedro, eres un oligopisto, hombre de poca fe. Y ustedes saben cuándo se lo dijo, ¿verdad? Ya había caminado con él. Ya había escuchado las promesas. Llevaba ya por lo menos 2 años de estar con él dentro de su vida ministerial. Le había dado promesas a él. En ti edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Wow! Él había visto los milagros que hacía el maestro. Él vio la sanidad cuando escupieron y le pusieron los ojos al ciego, cuando levantó a los paralíticos. Pero aún dudaba su corazón. Era un oligopisto. Maestro, yo quiero ir contigo. Le dijo, ven. Y se tiró. Y empieza
con un megapisto a caminar sobre las aguas. Sopló el viento, la primera dificultad. Y fíjense lo primero que le dice Yeshua HaMashiach, ¿por qué dudaste? Es lo mismo que te dice a ti hoy en este despertar. ¿Por qué dudas si yo estoy contigo? Yo voy delante de ti. Yo te he cuidado desde el mes de febrero hasta acá, en esta dura prueba mundial. Yo te he cuidado. ¿Por qué dudas? Me encanta la Biblia porque tiene para todos en las épocas que lo necesitan. Cada dificultad que tú pasas y crees que es el único que la está viviendo y él te dice, cálmate. A mí me lo ha dicho, cálmate, que ya esta no es ni la primera, ni la única, ni la última. Cálmate, que todo esto durante la era que he creado, los 5,781 años, ya yo la he vivido. Espérate, yo te llevo lo que me pasó anoche, ayer, cuando me pegué duro en el dedito. Cálmate, que esa misma, ay, ¿hasta cuándo? Ya me lo han dicho. Es más, una palabra que me la han dicho también en los cielos. ¿Cómo? Me paré enseguida. Y yo quiero decirte que Jesús así le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Hoy, ¿por qué dudas? Cuando tú y yo aplicamos a nuestra vida, tú te das a entender que el Señor, vas a entender que el Señor nos ha dado a nosotros palabra, nos ha dado salvación, nos ha dado promesa, nos ha dado inclusive una gran comisión de aprender y compartir. Y eso es un talmidit, eso es ser discípulo. Y nosotros caminamos creyendo su palabra y nos guía para que hagamos su voluntad. Pero de pronto acontece una crisis o situaciones ante algunas circunstancias repentinas, algo drástico como lo que vivimos en este momento. Y es a nivel mundial. Tú aquí no puedes decir, mira, yo me voy para Europa, porque si hablamos con Marisabel, hablo con mis hijos todos los días. Dios mío, todavía es la hora que Juan Pablo no ha podido pisar ninguna parte, ninguna tierra del mundo. Mi hijo sigue en alta mar. ¿Cuándo lo bajan de ahí? Lo están bajando todos los meses, desde el mes de julio. Y no han podido entrar a puertos. No hay una seguridad para bajar el barco al personal que tiene en alta mar. Todavía los tienen claustrados en alta mar. Y yo quiero decirte algo. En este momento, estos 4 dardos han hecho mucho daño en la vida de gente que conoce a Dios. Ahí es donde la incredulidad puede tocar la puerta de cualquier corazón y empezar a dudar de ver tanta situación difícil que nos rodea. Cuando vemos y escuchamos todas las cosas que pasan, es cuando nos asalta el enemigo dentro de nuestra mente. Por eso yo les dije el otro día, pregúnteme cuántas veces a la semana veo yo o al mes veo una noticia, leo algo en el periódico. 2 veces al mes. Porque le digo, no, Padre, yo estoy contigo para poder yo enseñar de una fe absoluta, inquebrantable. Cierra mis ojos, solamente dime tú lo que yo necesito hacer. Y me dijo, no salgas. Me dijo, ten paz. Me dijo, septiembre feo. Octubre, cuídense. Noviembre, en Cartagena, cuídense, una locura. Diciembre, saldrán. Y me dice, el mundo no va a ser lo mismo. El esquema que tenían antes en la cabeza de lo que habían vivido será un recuerdo, porque para levantar un país después de una fuerte pandemia pasarán 1 o 2 años, pero la economía no va a ser igual. Aprende a manejar las redes. A mí me lo dijo.
Y dije, uy, qué cosa tan fea. Ahora es cuando yo voy entonces a molestar a Wilson Castro y yo voy a molestar a Walter y yo voy a molestar a todos aquellos que saben un poquito más de red. Y eso es lo que se viene, hermana. Eso es lo que se viene. Quien no sepa red, hermana, pongámonos las pilas. Y yo te estoy invitando a ti a que tengamos una iniciativa propia, que Dios nos dé un negocio propio a través de las redes. A mí el Señor me dijo, haz una página y ves poniendo todos los mensajes, todo lo que yo te doy, porque esa será una fuente de ingreso de estudios bíblicos. Eso será una fuente para todo aquel que lo necesite. Está bien, yo lo hago. Por eso les digo, hay ahora que averiguar cómo se pone en venta en un Amazon, cómo se pone. Y esa gente cristiana que antes no habías visto ponerlo y de pronto sale con libros y van a ver cartillas y van a ver todo, es porque ya han buscado la presencia de Dios y Dios se los ha dicho también. No te extrañe, porque Dios está diciendo que el mundo nos movió. Así que yo, personalmente, cuando Amaury me dijo, monté un negocio, lo tengo en red, cuando veo a Claudita García teniendo su negocio propio dentro de las redes sociales en Instagram, unas manillas lindísimas, unos accesorios hermosos de reino. ¿Sabes una cosa? Le doy gloria al Padre porque entendieron la visión que Dios está dando. Dios no nos quiere encerrados en 4 paredes para este tiempo. Dios nos quiere, como estamos trabajando, la extensión del evangelio sin límite para que vaya todo aquel que lo necesita. Dios no quiere 4 paredes encerrados, sentados. No. Dios quiere que te conviertas en líderes, que aprendas la gran comisión, porque la gran comisión no es para 4 ni 5. Y la gran comisión, decimos nosotros dentro de la vida cristiana, es obedecer una palabra que el Mesías dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. Eso es lo que Dios quiere. A que entremos a tu casa, a tu intimidad, a tu cuarto. Y si tú tienes la disposición de entrar y tener libertad en tu mente para recibir tu palabra, la vas a recibir. Para que nos olvidemos de una ofrenda, para que se olvide el pueblo de un diezmo, para que se olvide. No, tu dependencia viene de Jehová de los ejércitos, aquel que te bendice la vida. Amén, amén, Haz amén. la voluntad del Padre. El día que te metes a hacer la voluntad del Padre, Dios te sorprende como sorprendió ayer a Nuri. Yo no sabía que cualquier persona que había tenido los síntomas de COVID, el gobierno como los tenía censado, tenían dinero. Bendito sea Jehová, ¿verdad? Que se busca las maneras, como dijo ella, para bendecir a su pueblo. Bendito sea Dios. Y eso es lo que pasa cuando tú caminas en obediencia. Él se encarga de tu economía. Así es que yo quiero decirte, la incredulidad también la expresamos en otro pasaje bíblico, en la forma de vivir por el sentimiento. Y eso lo vemos cuando somos movidos por lo que percibimos con los 5 sentidos y actuamos manejados por la razón y no por la fe. Y aquí es donde cae mucha gente en este concepto. Hay mucha gente que se mueve por el sentir, por lo que perciben sus 5 sentidos, pero no son manejados ni siquiera por la fe. Y esto nos lleva a ser incrédulos en la vida. Esta clase de personas están ya en la Biblia también. Y la tiene Mateo 14, 29 a 30. A ver, ¿quién lo tiene? Mateo 14, verso 29 y 30. Will, pastora Rubla.
Linda, ¿está Y por ahí? dice Mateo 14, 29, 30. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gracias. Gracias, Will. Yo quiero decirte, Pedro andaba, ¿verdad?, sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver entró por un sentido, la vista. Al ver el fuerte viento, ¿qué hizo la vista? Sintió miedo. La mole de agua, ¿dónde quedo yo? La mole es más grande que yo. El problema, la circunstancia es más grande que yo. Ya ahí lo ocupó. ¿Dónde quedó la fe? El temor entró por uno de sus sentidos. Y comenzando a hundirse, daba voces diciendo, Señor, sálvame. Tú que conoces al Padre, no reacciones por un sentimiento. No reacciones, ¿oíste? Con ansia. No reacciones con inquietudes o temores o el desánimo. ¿Estás viviendo por sentimientos o por fe al día de hoy? Yo te pregunto, y no para que me lo respondas. Respóndeselo al Señor. ¿Vivimos por lo que percibimos o vivimos porque somos hijos de Dios y nuestra cimentación es celestial? Respóndele al Señor. ¿Cómo estás viviendo este tiempo? Este tiempo de encierro es para buscar las raíces y para que las raíces te fortalezcan, para que aprendas a vivir en lo celestial. Entonces, ¿vives por fe o vivimos por vista? Respóndele a Dios. Es ahí donde nosotros necesitamos rechazar todo este tipo de sentimientos que puede venir a nuestra mente. Este tipo de incredulidad que llega. Y le dice a la razón, tienes que decirle, yo vivo por fe. Mira, incredulidad, tú no tienes poder para estar sobre mí. Tú no tienes poder para hacerme. Apágale el dardo al enemigo. Tú no tienes poder ni autoridad. Sí, la mole de agua, el problema, las circunstancias se ven mucho más grandes que yo, pero ¿sabes una cosa? Que es que yo no vivo bajo los conceptos de la vista, ni del sentir, ni del oír, ni nada de eso. Yo vivo bajo los conceptos del Padre Celestial. Los conceptos de Dios son los que priman en mí. Entonces yo no vivo por vista, yo vivo por fe. Yo vivo por fe. Amén. Lo tienes que aprender a decir. Y la fe es la certeza de lo que no has visto, pero la convicción de lo que llega a tu vida. Amén. Estamos convencidos del Padre que tenemos. Tú conoces a tu papá. ¿Sabes una cosa? Cuando yo era pequeña, yo sabía que mi mamá manejaba la casa, mi mamá se metía en la vida de mi papá, ella no le avisaba porque el viejo le compró un carro y ella no le avisaba a mi papá que se le metía en las empresas. Y ella se le metía cuando le daba la gana. Mi mamá era impetuosa. A mi mamá, ¿quién le iba a detener? Nadie, mi papá pues, menos. Y ella se le metía. Ay, te traje un helado, te traje una galleta, pasé para verte, necesito darte un beso. Y mi papá, ok, está bien. Así era que cuando a mí me decían que mi mamá iba a pasar conmigo al colegio, yo me ponía a llorar porque dije, se le olvida a la vieja. ¿Y por qué vas a llorar? Porque yo sabía que para mi papá ponían los relojes, mi papá los usaba de la parte de adentro. Y él le daba la vuelta, él no usaba, él miraba así la hora, él miraba así. Y yo sabía que mi papá ponía algo en el reloj. Pero papá siempre iba puntual, 5 minutos antes de que yo saliera del colegio, ya mi pito estaba esperándome. Yo sabía que era un reloj. Mi mamá, ay, mi vida, mi amor, mi cielo, ¿dónde está? Ya habían salido todos los niños y yo estoy aquí, mami. ¿Por qué te demoraste? Ay, mamita, mira, los trancones, los no sé qué. Te compré un dulce, te compré unos masmelos. Esa era mamá. Entonces, uno conoce el padre que tiene.
Ayer miramos que si siendo infieles los padres nos dan buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más aquel que nos ama, aquel que tiene un amor que nunca ha dejado de ser, aquel que te cuida, aquel que te dice yo tengo para ti planes de bien y nunca para mal? Por favor, si tú conoces a tu papá, aprende a apagar el dardo de la incredulidad. Apréndelo a apagar. Dile al enemigo, no tienes poder para traerlo. Yo conozco a mi papá. Yo sé quién es mi papá. Y mi papá me ama sobre todas las cosas. Ese papá nunca nos ha rechazado. Ese papá me dice que aunque mi padre y mi madre me dejen porque no me entiendan, con todo él dice, ven acá, yo sí te entiendo. Me recoge. Tenemos un padre de amor. Eso es estar seguro del papá que tenemos. Por eso tenemos que aprender a rechazar todo tipo de incredulidad que viene a la mente y di la razón, yo vivo por la fe. El día en que tu vida, la fe permanece y se sostiene en tu existencia, la incredulidad huye. ¿Por qué? El sentir, el ver y el reaccionar como Pedro es incredulidad. Amados hermanos, la vida del creyente es una batalla diaria por la fe y es estar firme en lo que estás convencido. Es ahí donde radica nuestra paz. Eso es lo que me da paz. En medio de las tormentas, eso trae a mi vida paz. Porque estamos seguros y tranquilos, porque estamos confiados en nuestro Hacedor. Oye, si Él me hizo, me va a cuidar. Porque Él tiene control de todo, ya que Él posee algo que se llama la soberanía de todo lo que sucede en este mundo. ¡Wow! Nada se le escapa de su presencia. Nada. Ni siquiera cuando se me cae un cabello de la cabeza. Yo no sé cuántos cabellos tengo, pero yo estoy segura que si yo le pregunto, Padre, dime cuántos pelitos tiene mi cabeza, me los va a decir. Porque hasta de eso cuida de mí. La incredulidad es una emoción negativa que se manifiesta en el desánimo y la tristeza. Por eso, la incredulidad es una potestad y tiene sus pequeños, como diría Linda, sus pequeñas zorras. Yo lo llamo agentes del mal, como es el desánimo, como es la tristeza. Esta está ligada a la palabra apisteos. Elías llegó a caer en la incredulidad. De verdad. Dejando creer en su mente por un momento bajó la guardia. Dejando creer por un momento que el respaldo del Padre en su vida no lo iba a dar, dadas las amenazas y al cansancio que llegó a sentir en su vida cuando lo amenazó la mujer del rey. Primera de Reyes 19:4. Y él fue por el desierto a un día de camino, dice la palabra, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¡Wow! Estaba decepcionado. Ahí la mortal angustia, el desánimo y la tristeza hicieron mella de su mente. Y dijo, yo no soy mejor que mis padres. Estaba lleno de emociones negativas. Y esas son las que tú no puedes dejar que aniden en tu existencia. Tienes que aprender a echarlas afuera con la fe. Mira, aunque la economía esté mal, aunque el esquema del mundo nos esté cambiando, aunque los pronósticos sigan siendo regulares en este momento, ahora que amanezcamos y veamos las noticias, aunque no exista todavía la vacuna, necesitamos saber que tú y yo somos hijos de Dios.
del Padre, que es soberano, que tiene el control del mundo. Y todo lo que Él permite en esta existencia, a los que amamos a Dios, nos ayudan a bien. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén, amén. ¿Cuántos hoy pueden amanecer creyendo esa palabra? Amén, Que aunque amén, amén, estés amén. mirando las noticias, tú dices, eso no toca mi vida. Y si tú permites que pase ligeramente y toque así mi existencia, es porque me vas a traer un beneficio. Eso es lo que tú tienes que pensar. Rodéate de pensamientos positivos, de palabras, de promesas bíblicas, para que tu entorno cambie. La incredulidad es peligrosísima. Dejamos de ver los milagros del Padre. ¿Sabes por qué en tu casa no hay milagro? Porque no le crees a Dios. Te lo voy a demostrar. El día que hay incredulidad, Mateo 13, 57 y una parte del 58 te lo dice. A ver, ¿quién lo tiene, por favor? Mateo 13. Amén. Una parte del 57 y el 58. ¿Quién lo lee, por favor? Leamos 13, 57 y 58. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo milagros a causa de la incredulidad. ¿Te fijas? Que cuando en tu casa, cuando tú eres incrédulo, en tu casa no hay milagro. Ay, que yo no he visto el cambio de mi marido. ¿Qué ha pasado, mujer? Te falta creerle a Dios. Porque el día que tú dices, mi casa y yo serviremos a Jehová, te lo digo por experiencia propia, entrego los hijos y le digo, Padre, si los tienes que moler, yo me aparto. Cuando me dicen, mami, ora por mí. No, papito. Mami, ora por ti. Cuando Dios le diga, porque ya yo te enseñé la Biblia. Yo te adoctriné desde pequeño. Tú has crecido con el conocimiento, tú sabes clamarle a Dios. A mí llámame para decirme, mami, apóyame en esta oración y yo te apoyo. Pero no vengas porque, mami, tenme en cuenta en la oración. Y se los he dicho a mis propios hijos. Porque necesito que de ti salga la palabra para que se anide tu corazón y tu mente en lo que estás haciendo. Y no es que no los amemos. Al contrario, cuando tú haces eso, aprendes a amar a tu hijo. Eso era como cuando me metían a mí las abuelas en la cocina. La mamá de mi mamá nunca, ella me consentía, pero la mamá de mi papá era muy especial, yo siempre lo he dicho. María se llamaba, me pusieron el nombre de ella. La vieja te decía que yo tenía que aprender a cocinar, que yo no podía mandar a alguien que me hiciera algo, ni comer de una persona lo que le diera la gana hacerme porque yo no sabía. Así que si tú quieres comer y vivir bien y tener los conocimientos claros, primero aprendes para que después enseñes. Ninguna persona puede mandar a alguien, hazme el favor y límpiame el closet si no sabe cómo te gusta, porque ella te lo va a hacer bajo los conceptos de ella. Y si está acostumbrada a envolver la ropa así y tirarla, así te la tienes que poner toda la vida. ¿Usted cómo le gusta? Que esté guindada cada pieza en el gancho, que estén los zapatos a un lado, que estén las carteras a un lado, entonces hágalo. Y cuando ya esté el esquema hecho, entonces usted puede decir, de esta manera es que me gusta. Y así fue para la cocina y así fue para todo. Ay, en ese momento me fastidiaba tanto. Ya ahora entendí. Y así eduqué a mis hijas. A que aprendan primeramente cómo se tenían que hacer las cosas. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Enseñarle a nuestros hijos. El día que le quitamos a un hijo, el que se levante a hacer algo, ay, déjala dormir, que descanse hasta... No, no es bueno.
Usted no sabe cuánto daño le está haciendo usted a su hijo cuando lo deja en cama hasta tarde. Amén, amén. Eso es lo peor que puede hacer. Usted quiere que su hijo le vaya bien. Enséñele las costumbres. Levántelo temprano. Levántelo temprano. Enséñele que tenga hábitos. Cree en sus hijos los hábitos, las costumbres. Porque cuando ya tú tienes el hábito en tu vida, tú no necesitas ni siquiera de despertador para levantarte a buscar la presencia de Dios. No. El hábito crea costumbre. Así que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos hábitos. Cuando los hijos se casan o cuando los hijos están embarazados, uno tiene consentimiento con ellos, los ayudas, estás ahí, pero enséñalos a levantar temprano. Porque es duro a una mujer que está acostumbrada a dormir hasta las 10, 11 de la mañana, salir embarazada, y cuando el primer despertador que sale de ella, cada cuántas horas se despierta Charlotte, cada 3, 4 horas, todos que hemos tenido niños sabemos que los recién nacidos se despiertan. No vas a salir tú de la cama para irle a cargar muchachito. Ella tiene que aprender a su hijo a tenerlo, porque el bebé la va a reconocer como madre. La honra viene de ahí. Si él el olor que percibe antes de la vista, lo que él percibe es el olor de su madre, él no va a reconocer ni a respetar a su madre en la primera instancia de su existencia. Él tiene que aprender a reconocer a mami. Lo puedes levantar, pero se lo pone. Ahí lo tiene, lídialo. Que él conozca a su madre por el olor, antes que por vista. Eso es aprender, eso es enseñar a nuestros hijos. Te puedo ayudar, si trabajas yo lo tengo, si vas a estar en un tiempo en que necesitas salir, una cita médica, yo te atiendo el bebé por un momento, pero la lidia te corresponde. Eso es tener sentido de pertenencia, le estás enseñando a los hijos responsabilidades. Y a veces cuando toco todos estos temas, la gente muchas veces no entiende, pero está dentro de los parámetros que Dios creó. ¿Sabes una cosa? La incredulidad, esa emoción negativa que te dije, es manifestada con desánimo, tristeza, está ligada a esa palabra y va creando en los apistos una incredulidad, una falta de fe, una falta de confianza. Así como la sintió Elías, te digo, así la puede sentir cualquier persona, sobre todo en este momento. Las emociones negativas nos están rodeando. Debemos aprender a echarla fuera con la fe. Aunque la economía esté mal, aunque el esquema del mundo cambie, aunque los pronósticos sigan siendo regulares, aunque no tengamos todavía la vacuna, nosotros somos hijos del Dios soberano. Él tiene control de este mundo y todo lo que Él permite para nuestra vida obrará para bien. Amén. La incredulidad es peligrosa. Te dije, no nos deja ver los milagros. Muchas cosas Jesús quiso hacer en una aldea y no lo hizo por la falta de fe, la incredulidad de la gente. Si en tu casa no hay un milagro, es porque la incredulidad está habitando en ella. Hasta puedes dejar de ver la gloria de Dios en tu vida por incredulidad. Juan 11:40 lo dijo Jesús en ese momento. Y le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tú no ves muchas veces la gloria de Dios por incredulidad. O sea, que si quieres ver ¿qué? La gloria, cuando se lo dijo esta palabra a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, ¿quieres ver la gloria de Dios para después creer? Eso no es fe. No te he dicho. Así le dijo. Y cuando le dijo esa palabra, en hebreo le está hablando al escepticismo de Marta. Y por eso le dijo, no te he dicho. Y no te he dicho
es explicando que si tú crees, primero verás la gloria de Dios. Pero primero tienes que creerla. No te he dicho. Uy, esa palabra es un regaño en hebreo. Eso significa por qué estás dudando, porque eres escéptica, si ya mi palabra te lo dijo. Hoy más que nunca es necesario vivir por fe. Y todas las respuestas que necesitas están en la palabra de Dios. Por eso es que Jesús amonesta a los que siendo sus hijos caen en incredulidad. Él sabe que la incredulidad es peligrosa. Mira lo que le dijo a uno de sus discípulos después de haber resucitado. En Juan 20, 27. Y luego le dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Oye, estuviste conmigo, caminaste conmigo, viste los milagros, escuchaste a los demás discípulos que yo había resucitado. Dijiste entonces que tenías que meter la mano en mi costado, la mano entre mis heridas para poder creer. Dime cuál fue el libro que escribió Tomás. Ese man no trascendió. Es verdad. Tú quieres trascender para tus generaciones. Necesitas ser creyente. Amén. Amén, Los amén, 4 amén, dardos del enemigo no te pueden tocar. Dígame, pastora Rubla. amén, amén, así es. Sin Sé fe creyente. no podemos coger nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo lo vas a agradar si no tienes fe para ni siquiera acercarte y poderle hablar? Cuando alguien te diga, ore por mí, pregúntale, ¿tú tienes fe? Porque tu oración va a quedar ahí, en el cielo únicamente, en las esferas. La oración trasciende también cuando te pones de acuerdo con el que vas a orar. Y donde vosotros que Y conviven. eso necesitas saberlo. Hay gente que se desgasta. Pero ves a ver por quién te está pidiendo oración. Para apoyo. O te está pidiendo oración para ser sanado a través de ti. Ojo. Ojo, que tenemos que enseñar bien al pueblo. Ahora, sé creyente a la palabra. Es lo que nos dice hoy el Padre. Cree en su poder, en su guía, en su soberanía, confiando que Él está en todas partes con su pueblo, en cualquier circunstancia, ahí está, sabiendo que todo lo ve, todo lo escucha, lo abarca, todo lo tiene bajo su control y todo sucede porque Él lo permite. Nuestro Padre es eterno. Recuerda, no se duerme ni se adormece. Cuando yo aprendí en hebreo esta palabra, ustedes no saben la confianza que tuvo mi vida. Porque el que se duerme es aquel que tú ves así, hace. Ese hombre pierde la conciencia. Ni siquiera sabe que ronca. Porque el que se adormece es aquel que está. Aquí le decimos cabeceando. Pero sabes que el Padre que tú y yo tenemos no se adormece ni se duerme. Él guarda a su remanente despierto. Por eso tiene soberanía de todo. En Él no existe el sueño. Fue lo primero que aprendí, que mi Padre es eterno y que en todos los tiempos es igual y que Él no duerme. Él nos ha dado promesas y con cada promesa que están en su palabra, nosotros derrotamos la incredulidad. Y Él tiene manifestaciones para nosotros de apoyo.
Solo necesitas creerle y acercarte confiadamente a Él. Si llega la incredulidad a decirte que estás siendo abandonado, a los que se sienten en este momento abandonados, mira, recuérdale a la incredulidad que aunque tu papá y tu mamá te dejen, con todo, Dios te está recogiendo. Salmo 27:10. Ay, no te llamó tu hijo, no te llamó tu tío, no te ha llamado tu padre, tú estás solo en esta crisis. Dile mentira. Salmo 27:10 me dice que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo mi papá me está recogiendo. Cállate. Mándala a callar. Si la incredulidad te dice, mira lo que acontece a tu alrededor. Mira cómo caminas de bien delante de tu Dios y todavía no tienes empleo. Todavía no tienes una estabilidad. Y desea meterte duda. Dile a la incredulidad, si yo soy un hijo de Dios, no soy exento de ninguna cosa que está pasando en este mundo. Pero lo que sí sé es que Dios está conmigo. Y cuando Él está conmigo, nada me faltará. Salmo 27. Cállale la boca a la incredulidad. Si te dice que el alimento está escaseando, ves a la nevera, casi la tienes como piscina. Todas estas cosas yo las he vivido. Todavía no le sale el empleo a José. Y te van a bajar a tu hijo del barco y él es quien te ayuda. Y tu hija, ya le vienen los útiles escolares a los hijos. Yo le digo, cállate. Porque es que mi padre me ha dicho a mí en Salmo 37:25, fui joven y envejecido. Y se lo dijo quien David a él y nos lo dio por enseñanza a nosotros. Fui joven y envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Así que cállate. Porque mi papá va a traer para mí una provisión. ¿De dónde viene? No sé, pero mi socorro viene de Él que hizo los cielos, la tierra, que no ha dado mi pie al resbaladero. Óyeme, tenemos palabra para decirle, cállate. Aleluya. Amén, amén, Cállate, amén. que tú no me sostienes. La palabra nos enseña que debemos estar siempre felices y dichosos en cualquier circunstancia, porque debemos de tener la fe puesta en Dios, sabiendo que Él es nuestro hacedor, aunque no veamos los milagros en el momento. Pero Juan 20:29 nos dijo, tú creíste porque me viste. Afortunados los que creen sin haberme visto. Oye, yo quiero que tú entres en ese campo del estar afortunado. Eres un bienaventurado. ¿Y sabes qué es bienaventurado? Doblemente bendecido. Porque el día que ejerces de la fe, tienes la fe en ti para hacer un megapicto en que no estás viendo el milagro, pero lo estás creyendo. Ese día se mueven los cielos. Ese día tiembla el infierno. Porque un megapicto está pasando. Amén, amén, amén. Porque la salvación se obtiene así. Tú sabías que tú la salvación no la obtienes por vista. Tú la salvación la obtienes por fe. No la vemos, pero estamos convencidos de que la tenemos. Y el día que obedecemos y hacemos la voluntad en la tierra, vea, mija, el infierno tiembla. Dice, va pasando un megapicto. Y cuando pasa un megapicto, se apaga el infierno. No prevalece delante de la presencia de Dios. Yo te invito a que sostengas tu vida, en tu vida una batalla de fe. Y le puedes decir como Pablo lo dijo en 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado ¿qué? La fe. En cualquier circunstancia, mira, si hay alguien que pasó momentos de cárcel, hambre, desnudez, golpe, Dios mío, si alguien pasó en todas las circunstancias que pueden haber en esta vida, fue este hombre. Pero él, inclusive en los momentos más críticos de su vida, dice, he guardado la fe. Esa batalla es la que tú tienes que pelear día a día. No estás exento.
pelea la batalla de la buena fe y sobre todas las cosas, guarda la fe. Guárdala. Y la guardamos cuando sabemos desechar, cuando reclamamos las promesas que están en la palabra y sabemos desechar y apagar el dardo de este enemigo. Al día de hoy estamos terminando conociendo los 4 enemigos mortales que Satanás tiene para vencer al creyente. Y ya lo vimos. Enseñé el desaliento y cómo apagarlo. Enseñé el miedo, cómo sacarlo de nuestra vida. Ansiedad ayer, cómo apagar la ansiedad. Hoy te estoy dando la última clase, incredulidad. Los 4 elementos que Dios me dijo que en este momento están azotando tanto el mundo como la vida del cristiano. Y la gente se está enloqueciendo. Hacen reyertas, parten,